Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y hemos estado considerando estas últimas dos clases acerca del versículo 1 y versículo 2, acerca de la relación que tiene el creyente con nuestro Dios. Y Pablo ruega a los hermanos en Roma, motivados por las misericordias de Dios, que el creyente pueda ofrendar su vida a nuestro Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ofrendamos a Dios nuestra vida entendiendo que todo nuestro ser, que toda nuestra vida consiste en adorar al único Dios verdadero todopoderoso, y esto es algo de todos los días de nuestra vida. Pablo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. El llamado es no adaptarse, es no vivir como el mundo vive, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma que Dios nos presenta para que el cristiano transforme su vida cada día es por medio de la renovación de su mente. Sin una mente nueva, sin una mente renovada, es imposible tener una transformación de vida, ya que el cambio externo comienza primeramente con el interno. Y lo que Dios nos ofrece para renovar nuestra mente, sin duda, es su palabra poderosa, es su palabra maravillosa, esa palabra que es buena, que es agradable y perfecta. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos capítulo 12 y vamos a ver cómo nuestra relación con Dios, versículo 1 y 2, va a afectar ahora nuestra relación con la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 3 al versículo 8, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Lo que Pablo va a estar hablando en esta noche es el cristiano como un miembro del cuerpo. Cada creyente es parte del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y como miembros del cuerpo, el cristiano es llamado a usar los dones que Dios nos ha dado por su gracia y por su amor, con el propósito de servir a los demás. Y el versículo 3, lo primero que Pablo dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La primera pregunta que nos hemos hecho en estos estudios, ¿cómo vivir una vida transformada? Vimos en el versículo 1 y en el versículo 2 que sin duda mi relación con Dios va a afectar mi relación con el prójimo. Y primeramente, Pablo
mostrará cómo servir a los demás. En este pasaje del 3 al 8, Pablo nos mostrará cómo servir a los demás de una manera desinteresada. Pero antes de Pablo mostrarnos esto, él dice en el versículo 3 comenzando, digo pues por la gracia que me es dada. La primera pregunta que debemos hacernos aquí, ¿qué significa la palabra gracia? Digo pues por la gracia que me ha sido dada. Todos entendemos que la gracia es el regalo de la salvación, ese regalo inmerecido. Pero en este versículo, la palabra gracia no se refiere a la salvación, sino la palabra gracia tiene el sentido del don o el ministerio que Dios le entregó a Pablo como un regalo. En este sentido, para ser apóstol, eso lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 5. Entonces Pablo está diciendo, lo que voy a decir es por el regalo, es por el ministerio que yo recibí de parte de Dios. Y es interesante además ver en el versículo 3 a quién va dirigido este consejo. Pablo dará estas instrucciones como apóstol a la iglesia que está en Roma, porque el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y Pablo va a hablar acerca de los dones como alguien que ya también ha recibido un don de parte de Dios, este don de ser apóstol de Jesucristo. Y la exhortación del apóstol Pablo para la iglesia que está en Roma, dice el versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjate que hemos estado hablando en el versículo 1 y en el versículo 2 que la transformación del creyente es producida por la renovación de la mente. Y la primera evidencia que hemos tenido en este estudio acerca de una mente renovada por Dios es cuando el cristiano no se adapta a este mundo, sino decide que Dios transforme su vida. Y según este versículo, ¿cuál es la segunda evidencia del que el cristiano ha renovado su mente? ¿Cuál es la evidencia según el versículo 3 en que ustedes y yo hemos renovado nuestra mente? Y lo que dice Pablo es que no tengamos un concepto más alto que el que debemos tener. Es decir, que la evidencia de que usted y yo hemos renovado nuestra mente es porque vamos a pensar de nosotros mismos con cordura. Es decir, que el cristiano ha renovado su tendrá el tema de la iglesia, de los miembros y de los dones que existen en la iglesia. Y probablemente Pablo dará este mandamiento de no tener un concepto más alto de sí del que debemos tener, con el propósito de evitar entre los cristianos, entre las cristianas, cualquier concepto de superioridad. Cualquier concepto de tener una actitud y de creerse una persona más importante en la iglesia que otros. Pablo quiere destruir cualquier concepto de superioridad en la iglesia del Señor. Y esta idea de superioridad es algo que está afectando mucho la iglesia en Roma, porque la iglesia en Roma está compuesta por judíos cristianos y por gentiles cristianos. Y quiero que me acompañen a que veamos en el capítulo 2 cuál era el pensamiento de los judíos. Vamos al capítulo 2, por favor. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Cómo piensa un judío? ¿Qué piensa un judío acerca de las demás personas? Mira lo que dice el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjate lo que Pablo dice acerca de los judíos.
tienes sobrenombre y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo está diciendo, ustedes judíos se creen el pueblo de Dios y tienes un sobrenombre y te enorgulleces porque tienes la palabra de Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías, fíjate el pensamiento de estos judíos, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley de forma de la ciencia y la verdad. Mira, tú, versículo 21, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Y mira lo que dice Pablo en el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y mira lo que dice el capítulo 3, versículo 9, hablando Pablo también como judío. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces, hay un problema de arrogancia, hay un problema de superioridad en estos judíos. Tienen sobrenombre, se apoyan en la ley, confían de que ellos son la luz para los demás, que son la luz para guiar a los ciegos. Son los indoctos, son los que tienen la palabra, son los que tienen el conocimiento. Tú que enseñas a otros, tú que te jactas en la ley. Y Pablo dice en el 3:9, ¿somos mejores a ellos? Entonces hay un problema de arrogancia, de superioridad aquí en la iglesia en Roma, de parte del pensamiento de los judíos. Uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa entonces con los gentiles? ¿Son iguales? Vamos al capítulo 11, por favor. Mira lo que dice el versículo 11 del pensamiento gentil. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 18. No te jactes, no te pongas soberbio, no te pongas arrogante contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mira lo que dice el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, no te pongas arrogante, sino teme. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hay un problema terrible, hay un problema grande de arrogancia, de soberbia, de jactancia entre los judíos, pero también los gentiles. Y Pablo lo que dice en el capítulo 12, versículo 3, es muy importante, muy fundamental, porque aquí está relacionada la unidad de la iglesia, y lo que Pablo dice a estos pensamientos de superioridad, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura. Por eso Romanos capítulo 12 es muy importante estudiarlo, porque de esto determina si mi mente ha sido renovada y qué clase de vida estoy teniendo con mi relación con Dios y hoy día con mi relación con la iglesia. Lamentablemente, una de las cosas, y usted lo sabe, porque pasa en Chile y pasa en todo el mundo, una de las cosas que hacen más daño al pueblo santo de nuestro Dios es cuando hay miembros que tienen pensamiento de superioridad, actitudes de arrogancia o vanagloria en su vida. Esas actitudes, mis queridos hermanos, destruye la unidad y destruye cualquier relación.
Y Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Primeramente, una vida y una mente renovada tendrá un pensamiento sobrio, tendrá una mente clara. Una persona, un cristiano que piensa de sí con cordura, es el cristiano que entiende quién es delante de Dios y quién es delante de los demás hermanos dentro de la iglesia. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quién soy delante de mi hermano en caso de que haya alguna comparación? Cuando leímos el capítulo 3, nos dimos cuenta que todos nosotros, tanto ustedes como yo, nos encontrábamos en la misma posición ante la cruz de Cristo y ante Dios. Todos pecamos. No había justo, no había quien hiciera lo bueno. Todos cometimos infracción ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si Dios me ha rescatado a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, si Dios lo ha rescatado a ustedes cuando estábamos destituidos de la gloria, la actitud precisa del cristiano es vivir en humildad delante de Dios y en humildad delante de los demás, porque a todos nos rescató Dios y pagó el mismo precio por cada uno de nosotros, que fue la sangre preciosa y bendita que Cristo derramó en la cruz por nuestra salvación. Segundo, como se ve en el contexto en los Romanos, la preocupación, me parece, del apóstol Pablo también es en la forma en que un cristiano valúa los dones recibidos por Dios. Entonces, el cristiano no debe sobrevalorar sus habilidades. El cristiano no debe sobrevalorar sus dones o el valor que tiene la iglesia, sino más bien la idea de pensar en sí con cordura significa que el cristiano debe tener una estimación precisa de sí mismo y de quién somos realmente. Y cuando hablamos de la humildad, o cuando hablamos de pensar de sí con cordura, significa que el cristiano no puede tener una actitud no exagerada respecto a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que escuchamos día tras día en las iglesias? De muchos siervos del Señor. ¡Wow! Y voy a hablar como hablaría en Nogales, porque ustedes son mi familia. Soy un gran evangelista. Miren mi trabajo, miren mi obra, miren mi sermón, miren el ministerio que tengo de niños, miren el ministerio que tengo de jóvenes. Todo se trata de yo y de yo. Miren, estudié en un instituto bíblico. Mira, tengo un magíster de teología. Todos esos pensamientos, todo lo yo, es un pensamiento mundano. Por eso Pablo dice en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Porque una mente renovada pensará de sí con cordura y no tendrá un concepto más alto de sí del que debe tener. Pero tampoco debe haber una falsa modestia, es decir, gracias al Señor, gloria a Dios, no soy solamente un siervo inútil, pero dentro del corazón se enorgullece. Es decir, que lo que decimos o lo que hacemos es algo completamente de la mente y del corazón del cristiano. A las finales, hermanitos, Dios es el que escudriña la mente y conoce nuestras intenciones. ¿Y por qué es tan importante este estudio? Porque hay mucha gente que trabaja para el Señor con un muy buen corazón, voluntariamente, porque ama el nombre de Dios, porque ama la iglesia del Señor. Pero también hay otro grupo que sirven al Señor para recibir algún reconocimiento, para que lo admiren, para que queden impactados con su servicio o para ser personas de renombres. Y uno cuando piensa en la iglesia
o en el rol que tenemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué nos motiva a servir a los demás? ¿Ser un líder? ¿Ser una persona reconocida e importante? ¿O somos un miembro de igual importancia como todos los demás, puesto en el cuerpo por Dios para servir a su iglesia? Piense de sí con cordura. Hermanitos, hermanitas que me están escuchando, la posición más alta, escúcheme bien que esto es muy importante, la posición más alta que un cristiano puede llegar a ser en la iglesia del Señor o en el reino de Dios es ser el siervo o el esclavo de todos los demás. Ese es el cargo más alto que un cristiano puede llegar a tener en la iglesia, ser el siervo, ser el esclavo de todos. Porque eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que quiere ser el mayor, el que quiere ser el más grande, sea vuestro servidor. Y me gusta mucho lo que Pablo dice en cuanto a la vanagloria de la gente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, por favor. Mira lo que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 5. No que seamos no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo en su servicio, Pablo en todo el gran trabajo que hizo en el reino, Pablo dice, no es que seamos competentes, no es que lo que tengamos tenga que ver con nosotros mismos, o para que llegásemos a pensar de una manera más elevada acerca de nosotros mismos, sino lo que somos, sino lo que tenemos y nuestro servicio proviene de Dios. En otras palabras, no somos absolutamente nada, por eso no pensamos de nosotros mismos de una manera más elevada, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene únicamente de Dios. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 12 de 2 de Corintios. Dice el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, ¿por qué? Si no damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Claro, no nos vamos a recomendar, no vamos a hablar de nosotros, dice el apóstol Pablo, porque hay algunos que se glorían en la apariencia, en el trabajo, en lo que son, en el conocimiento, y no en el corazón. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 15. Dice el versículo 15, deme un segundito. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, versículo 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino, dígalo usted, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanitos, debemos aprender
de no tener un concepto más alto de sí del que debemos tener, sino pensar con cordura. El que se gloría en el Señor. No nos gloriamos en la apariencia, nos gloriamos en el corazón, porque entendemos de que todo lo que somos, de todo lo que tenemos, viene únicamente de parte de nuestro Dios para nosotros, por su gracia y por su amor. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, no hagáis nada, absolutamente nada, por contienda o por vanagloria. Y esto me hace pensar en Marcos capítulo 10 acerca de los hijos de Zebedeo, cuando Jesucristo está anunciando su muerte, y los hijos de Zebedeo le dicen al Señor, concédenos en tu gloria sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, que Jacobo y Juan buscaban superioridad sobre todos los demás. Volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 3, la actitud del cristiano que ha sido renovado en su mente va a pensar con cordura. Y la razón, cuando leímos Romanos capítulo 11, versículo 33, lo voy a leer yo, Pablo dijo, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjense, Pablo reconoce que toda la sabiduría, que toda la grandeza proceden y le pertenecen solamente a Dios y no a nosotros, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. No tener un concepto más alto que el que debemos tener, sino debemos pensar con cordura. Esa es la segunda evidencia de una mente que ha sido renovada por nuestro Dios. Cuando sé de que soy lo que soy es por la gracia de Dios, cuando reconozco que soy un siervo y soy el esclavo de todos en la iglesia del Señor, respetando a mi hermano, amando a mi hermano y dándole el valor a mi hermano, porque todos somos del mismo cuerpo y hemos sido comprados con la misma sangre, que es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que es aceptado por Dios? ¿Cuál es el pensamiento que el cristiano debería tener? Mira lo que dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga así que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El pensamiento aceptado por Dios es cuando es conforme a la medida de fe de que Dios repartió a cada uno. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué significa para el cristiano esta frase conforme a la medida de la fe de que Dios repartió? Ya que eso significa pensar con cordura. Ese es el pensamiento que agrada a Dios. ¿Qué significa conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Ya que esto determina o depende de la manera en que debo pensar de mí. ¿Qué significa la palabra fe en este versículo? Sin duda que no es doctrina, como lo hemos visto en los estudios de Efesios capítulo 4. Tampoco la fe aquí está relacionada, creo yo, únicamente en la confianza en Dios, como lo vemos en Hebreos capítulo 11. Mi entendimiento personal, que la palabra fe tiene el sentido
de la capacidad o el regalo que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, Pablo comienza diciendo, digo pues, por la gracia o por el regalo que me ha sido dado. Mira el paralelo en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada. Versículo 3, según la gracia que me ha sido dada. Versículo 6, según la gracia que nos ha sido dada. Es decir, que debemos entender conforme a la medida de fe de que Dios repartió como una expresión de la gracia de Dios. Por lo tanto, primeramente, en el pasaje, el sujeto activo es nuestro Dios. Dios el que da, Dios el que reparte los dones y Dios el que nos manda a vivir de esta manera. Por lo tanto, nosotros mismos debemos entender que esta fe está relacionada con la capacidad o con el regalo que Dios nos da y que tiene origen divino. No es por méritos nuestros. Es decir, que el propósito o el objetivo de que nuestro pensamiento sea con sensatez, sea con cordura, y no un pensamiento exaltado, es entender que todo proviene de Dios y nada nos pertenece a nosotros, todo es por la gracia de Dios. Por eso, la motivación más importante, el pensamiento sobrio y apropiado que a Dios le agrada en cuanto a los dones, es que Él lo ha repartido todo. Él repartió por gracia, Él nos salvó por gracia, Él nos dio la capacidad. A Pablo Dios le dio ese ministerio. Dios a nosotros nos puso en el cuerpo como Él quiso. Dios es el que distribuye los dones. Dios es el que nos hace diferentes en el cuerpo de Cristo. Dios es el que entrega diferentes personalidades y funciones dentro del cuerpo del Señor. Entonces, la idea, la palabra medida que usa Pablo aquí en el versículo 4, conforme a la medida de la fe, se refiere esta palabra medida al metrón, que es un instrumento de medida o que se ve la porción de la medida. Y esto sugiere, medida de la fe, sugiere primeramente que ninguna persona, ningún cristiano tiene la totalidad de la experiencia de tener toda la capacidad o todos los dones o toda la fe de parte de Dios. Solamente tenemos una medida, solamente tenemos una porción que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no elegimos nuestros dones. Nosotros no hemos diseñado el cuerpo de Cristo como nosotros queremos. Pablo dice que es la gracia de Dios que actúa en el cuerpo. Tenemos diferentes dones y son acordes únicamente de la voluntad de Dios y por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, al decir, por la gracia que me ha sido dada, significa que Pablo no tuvo una experiencia más allá o más diferente que los demás cristianos. Pablo recibió la gracia de Dios, Pablo recibió el don de Dios, y cada cristiano recibe la gracia o el don de Dios según la medida, la fe, la capacidad que Dios entrega. La gracia de Dios tiene como resultados en los diferentes dones, y Él el que los distribuye en el cuerpo, que es la iglesia, como Él quiere. Entonces, esto indica que todos servimos y que todos somos iguales en el reino de nuestro bendito y glorioso Señor. Porque Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado dones, y Él lo ha dado como una demostración de su gracia, pero Él lo ha dado como Él ha querido a cada uno de nosotros. Pablo dice, piense con cordura. Piense con cordura. Primeramente, porque todas nuestras capacidades, todas nuestras fuerzas han sido dadas por Dios para nuestras vidas. Todo el don que tengo, ya sea de enseñanza, ya sea de misericordia, ya sea de evangelismo, ya sea de amor, el don que sea, es porque Dios quiso darnos eso a cada uno de nuestras vidas. Y no hay nada en el ser humano que merezca ser usado o capacitado por Dios. Si estamos en la iglesia, si podemos servir, es únicamente por el amor y por la gracia de nuestro Dios.
según la capacidad y según los dones que Él nos ha entregado. Segundo, Dios da a todos la misma medida. Por eso nadie en la iglesia puede decir yo soy más especial o yo soy diferente a otro. Porque Dios dio o repartió la capacidad conforme a la medida de la fe. Pablo, en otras palabras, en el versículo 3, fácilmente puedo comenzar a pensar muy elevadamente de sí mismo porque soy un apóstol del Señor. Pero Pablo no lo hace. Simplemente porque Pablo está diciendo que todo su llamado, todo su talento, toda su autoridad es únicamente y exclusivamente por la gracia gratuita de Dios en su vida. No es porque él la merezca, no es porque él la consiguió, no porque él tenía dones o porque él tenía capacidades o habilidades diferentes a los de los demás. Todo es por la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando entendemos de que Dios nos ha salvado por su gracia y que Dios nos da dones como Él quiere por su gracia, no va a haber cabida para el orgullo personal, no va a haber cabida para la vanagloria, ni mucho menos para la arrogancia y la vanagloria. Por lo tanto, somos llamados a pensar de sí con cordura, porque Dios, el que nos dio nuestras capacidades para servir en el reino de Dios. Por esa razón, la identidad del cristiano de ser personas renovadas y transformadas por Dios no es únicamente por la relación que tenemos con Dios y con el mundo, sino por la forma en que vivimos en la iglesia. No hay vanagloria, no hay un concepto más alto, sino somos lo que somos por la gracia sublime de nuestro Dios. Como me dijo un hermano, Pablo, el show o el espectáculo es para el mundo. No os conforméis a este siglo. La vanagloria es para el mundo, no es para la iglesia. No os conforméis a este siglo. Por eso es tan importante. Por eso es la preocupación del apóstol Pablo, que el creyente no tuviera un concepto más alto de sí del que debe tener. No obstante, la amonestación de Pablo en el sentido de pensar de sí con cordura, también denuncia el extremo opuesto, es decir, el cristiano que tiene una muy baja estima de sí mismo, es decir, sentirse inferior a todos. Hermanitos, ningún miembro debe creerse superior, pero tampoco inferior a los demás, porque todos somos iguales de importante en la iglesia de nuestro Señor. Tener un concepto más alto de grandeza o superioridad es colocarse sobre los hermanos y el lugar de estar sobre todos es el lugar que solo y únicamente le pertenece a nuestro Dios. Ocupar el lugar que Dios le corresponde, hermanitos, es idolatría. El creerse superior a los demás es el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Dios, porque Él es Dios, porque Él es el Creador y porque Él es el Señor del universo. Cuando yo quiero estar sobre los demás, me coloco en el lugar de Dios, y eso teológicamente, bíblicamente, es idolatría. Además, estos pensamientos y actitudes, como dije anteriormente, pueden afectar la unidad del cuerpo, la cual costó y tuvo un precio, que fue la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que nuestra mente renovada pueda ser afectada en nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas, con los jóvenes, para ser un pueblo unido y para ser humildes. Versículo 4.
Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos a los otros. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Que Dios nos ayude a ser humildes de corazón, a honrar a Dios, a honrar su cuerpo, y que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que hay en nuestro corazón sea con el único propósito de darle la honra y la gloria a nuestro bendito y glorioso Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga.